Bienvenidos, estamos trabajando y les vamos a presentar el plan de manejo de los pacientes con accidentes cerebrovasculares e infarto agudo del miocardio con supernivel del segmento ST. Hoy en día, a nivel mundial, estas dos patologías, dentro del contexto de las enfermedades cardiovasculares, son las que se llevan gran parte de la mortalidad y de la morbilidad de los pacientes en los distintos sistemas de salud. Chile, al igual que el resto de los países, está en este mismo contexto y hoy en día un cuarto de los pacientes que fallecen a causa de estas dos enfermedades en más o menos rangos muy similares, y también un 10% de la carga por enfermedad, la invalidez, etcétera, también están asociadas a estas dos enfermedades. Por eso es muy importante poder tener como sistema de salud un manejo apropiado de estos pacientes, donde el tiempo es muy importante. Por eso el equipo completo, desde que el paciente ingresa a un servicio de urgencia, a un consultorio, un hospital, etc., debe estar atento a la eventualidad que haya un paciente con estos diagnósticos, pueda ser diagnosticado o bien con una sospecha de estos diagnósticos en forma muy rápida, para luego ser derivado o bien tratado dependiendo del lugar en el que estemos y se le pueda dar el tratamiento en forma oportuna. A grosso modo, ambas enfermedades se caracterizan porque hay una obstrucción del flujo sanguíneo y por lo tanto o parte del cerebro o parte del corazón no está recibiendo la sangre que debiese. Esto es lo que se define como infarto, una isquemia de ese territorio. Y los tratamientos, que pueden haber dos, que son trombolisis, que son fármacos, o bien angioplastía, que es ir a retirar directamente el trombo o bien expandir esa arteria. Su finalidad es nuevamente restituir ese flujo sanguíneo que ha sido interrumpido. Por lo tanto, nuevamente insto a que todo el equipo de salud tome conciencia de las enfermedades, de la importancia de estas enfermedades, para estar atento y poder ofrecerle a nuestra población las atenciones que son importantes para ella. En el contexto de estas enfermedades es que se ha creado un plan de manejo de estos pacientes, disponibilizando los distintos dispositivos de urgencia, distintas estrategias para poder darle atención a estos pacientes. Hay un manejo estratificado, por considerarlo de alguna forma, con lugares que son de alta complejidad como el Hospital San Juan de Dios, el Hospital de Talagante. También hay otros de intermedia complejidad y otros dispositivos que son de baja complejidad, que más que nada tienen que sospechar a estos pacientes y poder derivarlos. Durante los cursos que van a tener podrán entender este flujograma, podrán conocerlo, cuáles son sus roles específicos, y es muy importante porque lo que estamos haciendo es poner hoy en día al servicio Occidente como un modelo para el resto del país y poniéndonos al día con respecto a lo que se hace en otras partes del mundo. El infarto agudo del miocardio, como expliqué anteriormente, se caracteriza por que hay una obstrucción del flujo sanguíneo por una o más de las arterias que lleva sangre al corazón, y el tratamiento, por lo tanto, consiste en restituir este flujo. Para esto se disponen de principalmente dos formas de restitución. Una es la trombolisis, y para eso son medicamentos, drogas que se utilizan en forma oral, complementario a forma endovenosa. Y por otro lado está la angioplastía, que es un tratamiento algo más complejo, que requiere de especialidades y otros instrumentales que no están disponibles. En el caso del servicio Occidente solo está disponible en el Hospital San Juan de Dios, y que en forma mecánica, a través de la arteria, se llega al lugar obstruido y se logra destapar. Es muy importante que el factor tiempo esté considerado en toda la cadena de eventos, y por tanto los procesos para que el paciente reciba su tratamiento definitivo, ya sea la trombolisis o la angioplastía, se dé de la forma más rápida posible desde que el paciente consultó. Para eso es muy importante que los distintos equipos de salud, al interior de ellos, o sea, al interior de un SAPU, al interior de un hospital de baja complejidad o al interior de un hospital de alta complejidad, trabajen muy sincrónicamente para poder disminuir estos tiempos, así como también
incorporar tecnologías que también les presentaremos a continuación, como son la telemedicina o también la referencia y gestión con SAMU para poder gestionar los traslados y derivaciones, y el conocimiento entre los distintos equipos de los lugares de derivación. O sea, no es solo importante que los equipos dentro de un consultorio, dentro de un SAPU se conozcan, sino que también conozcan al hospital y a los clínicos del hospital donde derivarán a sus pacientes. Esto es importante por muchos motivos, pero principalmente tienen que tener claro de que en la medida que uno acelera estos procesos, la sobrevida de estos pacientes, la mortalidad de estos pacientes, o sea, cuántos pacientes mueren a causa de infarto, y así también las consecuencias, las secuelas, la insuficiencia cardíaca, las dificultades para respirar, etc. Por lo tanto, la capacidad para poder reintegrarse a sus actividades habituales, para poder trabajar, se ven en directa relación con la rapidez con la que uno implementa las terapias definitivas. Por lo tanto, es responsabilidad de todos, como un deber ético, en que a estos pacientes en forma oportuna se les den los tratamientos para que ellos puedan restituir nuevamente su vida tradicional. Agradecemos la oportunidad de poder trabajar con los equipos de salud. Vuelvo a repetir, es muy importante acá el compromiso de todo el equipo, desde la parte clínica hasta la administrativa, para que nosotros finalmente, nuestros pacientes, que es nuestro deber finalmente, reciban las mejores atenciones posibles. Para nosotros como Ministerio de Salud es muy importante poder trabajar con estos pacientes, pero sin ustedes, que son la parte operativa, no vamos a lograr absolutamente nada. Muchas gracias, ojalá que hayan logrado aprender nuevos conceptos y manos a la obra. La Sofi con la Ana un día venían del supermercado, las escaleras ellas subían y Ana sintió el pecho pesado. Es un infarto al corazón, es un infarto al corazón. Si sientes un peso en el pecho, Si sientes un peso en el pecho, o si el dolor llega hasta el cuello, o si el dolor llega hasta el cuello, o llega a uno o ambos brazos. nadie está libre de un infarto. Claudio un día estaba regando, poniendo su jardín más bello, y un gran dolor le dio en su pecho, del corazón hasta su cuello. Es un infarto al corazón, Es un infarto al corazón. si sientes un peso en el pecho, Si sientes un peso en el pecho, o si el dolor llega hasta el o si cuello, el dolor llega hasta el cuello, o llega a uno o ambos brazos. nadie está libre de un infarto. Rafa casi dio vuelta a la parrilla, oh, el brazo izquierdo mucho le dolía, y aunque Francisco trajo una silla, era un infarto que le venía. Si es un infarto al corazón, Es un infarto al corazón. anda a la urgencia de inmediato, Anda a la urgencia de inmediato. y que te atienda un doctor. Que atienda luego un doctor. Nadie está libre de un infarto, nadie, nadie, nadie está libre de un infarto. Bueno, vamos a hablar de los ataques cerebrovasculares y de la importancia que tienen y qué es lo que tenemos que hacer con un paciente que está sufriendo un ataque cerebrovascular. Bueno, el ACV, ataque cerebrovascular, es la primera causa de muerte en Chile. Esa es la importancia que tiene. El año 2013 tuvimos cerca de 9.000 muertes anuales por ACV, lo que equivale a una muerte por hora. Y además es una de las primeras causas de discapacidad en personas sobre los 74 años de edad y la quinta causa en las personas de 60 a 74 años de edad. En Chile, de cada 10 pacientes que sufren un ACV, 3 mueren, y de los que sobreviven, 1 de cada 5 queda severamente dañado, o sea, discapacitado. Un ataque cerebrovascular es el producto ya sea de la oclusión de una arteria cerebral o bien de que esta arteria cerebral se rompe y sangra. El primer caso, oclusión o que se tapa una arteria cerebral,
se denomina ataque cerebrovascular isquémico y en la mayoría de los casos, el 80% de los casos son isquémicos y el 20% restante son hemorrágicos, vale decir cuando se rompe una arteria y sangra. Lo importante de esto es que para la mayoría de los casos del ataque cerebrovascular isquémico existen tratamientos en la actualidad que pueden ayudar a evitar muerte y a evitar discapacidad, a poder salvar pacientes. Pero tenemos que actuar muy rápido porque la mayoría de los tratamientos para poder disolver un coágulo que está en el cerebro tienen que ser instaurados pronto, antes de las 4 horas y media desde que comienzan los síntomas de un ACV. Por lo tanto, tenemos que saber cómo reconocer tempranamente los síntomas de un ACV en una persona que está consultando en nuestro servicio de urgencia. Bueno, un ataque cerebrovascular en general lo que produce es un déficit neurológico focal. Eso vale decir la pérdida de una función neurológica de manera brusca. Por ejemplo, la pérdida brusca de la fuerza en un lado del cuerpo o la pérdida brusca de la sensibilidad, del tacto, de las sensaciones en una mitad del cuerpo o bien una dificultad del lenguaje, una dificultad ya sea para poder expresarse o para poder comprender las palabras, una dificultad para hablar, también puede ser un vértigo agudo, etc. Son múltiples las funciones cerebrales que pueden comprometerse en un ataque cerebrovascular y va a depender básicamente de cuál es el territorio vascular cerebral que se está comprometiendo en ese minuto. Dicho de otro modo, cuál arteria cerebral es la que se está comprometiendo. Por lo tanto, a primera vista pareciera un poco difícil hacer el diagnóstico. Sin embargo, no es tan difícil porque afortunadamente el 80% de los casos de ACV se presentan con 1, 2 o 3 de los siguientes síntomas que corresponden a lo que aquí estamos mostrando como escala de Cincinnati. Y estos síntomas son la debilidad en un lado de la cara, o sea, una parálisis facial, la debilidad en un brazo, la pérdida o falta o disminución de fuerza en un brazo o en todo un lado del cuerpo, en el brazo y en la pierna. Y en tercer lugar, la confusión o dificultad para hablar, ¿ya? Y estos son los 3 síntomas claves, ¿ya? Brazo, cara y hablar raro. Si una persona, cualquier persona, ya sea adulto mayor, joven, presenta de manera brusca, repentina, cualquiera de estos 3 síntomas, y más aún si presenta los 3 síntomas al mismo tiempo, con mayor razón, esa persona puede estar sufriendo en ese minuto un ataque cerebrovascular y tiene que ser atendida en un servicio de urgencia inmediatamente. Si nosotros, como equipo de salud de atención primaria o en un servicio de urgencia de mediana complejidad, nos enfrentamos a un paciente que tiene cualquiera de estos 3 síntomas, lo que tenemos que hacer es derivar a ese paciente inmediatamente al hospital más cercano que tenga un escáner cerebral disponible, porque para poder confirmar que se trata de un ataque cerebrovascular isquémico y no de uno hemorrágico, necesariamente tenemos que hacerle al paciente un escáner cerebral. Esa es la piedra de tope, pero afortunadamente tenemos muchos hospitales dentro de la red asistencial que cuentan con escáner cerebral las 24 horas. Entonces este paciente que tiene síntomas de un ataque cerebrovascular hay que identificarlo claramente con una señal de emergencia y esa señal se denomina código ACV. El código ACV significa ponerle a este paciente un rótulo que diga que este paciente tiene una potencial emergencia médica y hay que atenderlo de inmediato. Bueno, se hace el escáner cerebral
se evalúa el escáner cerebral y si se descarta que el paciente tiene una hemorragia, o sea, un sangramiento cerebral, en ese caso se asume que está sufriendo un ataque cerebrovascular isquémico, y si estamos dentro de la ventana de tiempo de 4 horas y media desde que comenzaron los síntomas y si se han descartado ciertas contraindicaciones, en ese caso el neurólogo, ya sea de manera presencial o a través de la telemedicina, indica el tratamiento trombolítico, lo cual significa que el paciente se le va a administrar un medicamento, un fármaco intravenoso, con el objetivo de disolver el coágulo que tiene en el cerebro en ese minuto y que se pueda recuperar, su función neurológica, que lo que tenía perdido en ese momento lo recupere, lo cual le va a conferir mayores posibilidades de sobrevivir a este ataque y de quedar sin secuelas. Como dijimos, el tiempo es cerebro, y para estos casos tenemos que actuar rápido. O sea, para poder hacer la trombolisis cerebral, disolver el coágulo que la persona tiene en el cerebro en ese minuto, tenemos que actuar muy rápido y tenemos lamentablemente muy poco tiempo. Tenemos solamente 4 horas y media desde que comienzan los síntomas. Vale decir que si la persona comenzó con los síntomas en su casa y llega al SAPU o llega al servicio de urgencia del hospital ya pasadas 2 horas, ya no nos quedan 4 horas y media, nos quedan 2 horas y media. Y eso no significa que nos podamos sentar a tomar un café, esperar porque todavía tenemos 2 horas y media. No, cuanto antes mejor, porque el tiempo es cerebro. Por cada minuto que la persona está con un ataque cerebrovascular y no se le realiza la trombolisis, mueren 2 millones de neuronas y 20 millones de sinapsis. Las sinapsis son las comunicaciones entre las neuronas. Por lo tanto, mientras más tiempo pase, el resultado no va a ser tan bueno. Tenemos que hacer el tratamiento cuanto antes. De esta forma, se ha decidido dividir territorialmente el territorio correspondiente a la jurisdicción del Servicio de Salud Metropolitano Occidente en 2 grandes áreas, ¿ya? El área norte, por así decirlo, correspondiente al sector de la provincia de Santiago, que corresponde a este servicio de salud, y el área sur, correspondiente a las provincias de Talagante y Melipilla. Y eso debido a que se ha calculado que por los tiempos de desplazamiento va a ser imposible o muy difícil que las personas que sufren un ACV en las provincias de Talagante y Melipilla alcancen a llegar al hospital base del servicio de salud, al Hospital San Juan de Dios. Por lo tanto, la única posibilidad de que esas personas puedan acceder a tiempo al tratamiento trombolítico es recibiéndolo en el servicio de urgencia del Hospital de Talagante, que cuenta con acceso a escáner las 24 horas, que cuenta con médicos, con enfermeras que se van a capacitar en la materia y que va a contar con acceso a telemedicina, a que el paciente pueda ser evaluado en vivo y en directo por un especialista, por un neurólogo, a través de las tecnologías de la información, a través de la telemedicina. Por lo tanto, las personas que se atiendan en los servicios de urgencia de cualquier tipo de las provincias de Talagante y Melipilla serán derivadas para efectos de la trombolisis cerebral, de la confirmación diagnóstica del ataque cerebrovascular isquémico y la trombolisis cerebral al hospital de Talagante, y las personas que sean atendidas en servicios de urgencia correspondientes al área de la provincia de Santiago, dentro de los márgenes que atiende el Servicio de Salud Occidente, van a ser atendidos para efecto de la trombolisis cerebral en el Hospital San Juan de Dios, como lo ha sido hasta ahora. Bueno, ha sido un agrado poder haberme dirigido a ustedes. Agradezco la invitación del Servicio de Salud Occidente,
a nombre del Ministerio de Salud y los invito a revisar los videos, las clases, todo el material que les va a ser entregado para que entre todos, ¿cierto?, podamos aprender mejor qué es lo que es el código ACV, qué es lo que es un ataque cerebrovascular y cómo debemos actuar rápidamente para poder brindarles a nuestros usuarios el tratamiento, el mejor tratamiento que ellos necesitan. Un ataque cerebral te puede hasta matar si no lo sabes detectar. Síntomas comunes son los tres de esta canción. Súbita es su aparición. La pichanga se acabó cuando Pedro, en vez de un gol, gritó cosas que ni él entendió. Brazo, cara y hablar raro son síntomas claros de un ataque cerebral. A las 11:02 un café se hizo Gastón y su brazo la fuerza perdió. Brazo, cara y hablar raro son síntomas claros de un ataque cerebral. Cuando se echaba rubor, Lucho le dijo a la flor: vieja, tu cara se deformó. Brazo, cara y hablar raro son síntomas claros de un ataque cerebral. No reacciones asustado, anda de inmediato. A la urgencia hay que llegar. Anda de inmediato. A la urgencia hay que llegar. Anda de inmediato. A la urgencia hay que llegar.